Bienvenidos otra vez a la segunda parte de la Nouvelle Critique. Vamos a hablar fundamentalmente ahora de dos autores, Roland Barthes y Julia Kristeva, no porque sean los más importantes, ni muchísimo menos dentro del estructuralismo, o quizás sí, no soy yo quien tiene que valorar esas cuestiones, sino porque, de nuevo, como ocurría con Maurice Blanchot, nos interesan específicamente debido al impulso nuevo o renovado o incluso revolucionario que le van a dar a la idea de la literatura, que es de lo que estamos hablando en este curso. De hecho, hemos resumido este cambio en una cuestión que ya se ve de manera bastante evidente en Maurice Blanchot, y que Roland Barthes llamó de la obra al texto. Es decir, a partir de ahora ya no se va a hablar tanto de obra literaria o de literatura, sino de texto o de escritura textual. Bien, vamos a empezar, por lo tanto, por las aportaciones de Roland Barthes. En este sentido, Roland Barthes es un autor también profundamente inclasificable, por razones diferentes a Maurice Blanchot y con un estilo muy distinto, pero que dentro del estructuralismo, como el estructuralismo además tiene un fundamento clarísimamente semiótico, o básicamente muchas veces se considera incluso lo mismo, la semiótica y el estructuralismo, no ha estudiado únicamente los textos literarios, sino muchos otros textos. Recuerdo que para la semiótica cualquier comportamiento, o la mayoría de los comportamientos humanos son signos, y por lo tanto la antropología, la lingüística, la sociología se incluyen dentro de un comportamiento semiótico. Bien, pues Roland Barthes ha estudiado ha tenido como objeto de estudio una gran dispersión de contenidos, entre ellos, por supuesto, la literatura. Revolucionó mucho la cuestión de la crítica literaria y es un estructuralista porque se fundamenta en metodología lingüística, pero él mismo dio paso a cuestiones que ya tienen que ver con el postestructuralismo por ser profundamente abiertas, por desbordar la idea central de estructura, y que de hecho es un autor cuya evolución personal nos lleva directamente a lo que es la segunda parte de este curso, que retransmitiremos ya el curso que viene. Bien, lo primero que querría recordar de Roland Barthes, que es una teoría que tiene que ver con su etapa todavía estructuralista, es que considera que el signo connotativo, que es como había definido la lingüística estructural, en este caso el Círculo Lingüístico de Copenhague, el signo poético, y que tiene que ver con lo que se llama un sistema semiótico segundo, que considera que el propio significante del signo es a su vez un signo con su significante y con su significado, por eso se considera que es un sistema semiótico segundo. El significado de esos sistemas semióticos segundos da lugar a la ideología. Esto es lo que considera Roland Barthes, y parte de ideas como la literatura o el mito, ¿vale? El significado de estos sistemas de signos connotativos básicamente se identifican con la ideología. Esto quiere decir muchas cosas en las que no vamos a entrar, pero lo primero que es importante es que, de nuevo, la literatura, el signo connotativo, ya no es exclusivo de las obras literarias, se puede dar en multitud de mensajes lingüísticos y en multitud de comportamientos humanos. Dicho esto, la siguiente aportación, que es fundamental, de Roland Barthes, es la de la constatación de que el significado es algo absolutamente arbitrario, completamente convencional, y que realmente casi prácticamente ni existe. Esto lo pone Roland Barthes de relieve de manera muy eficaz en su obra sobre el sistema de la moda y la ficción de naturalidad que todo este tipo de lenguaje de la moda conlleva. Y para Roland Barthes el lenguaje de la moda tiene exactamente el mismo mecanismo, se comporta de la misma manera que el de la literatura. El ejemplo es muy sencillo. Si un año se llevan los cuellos anchos, o se llevan los estampados, o se llevan los vestidos de cuadros porque dan sensación de frescura en verano, por ejemplo, o dan sensación de elegancia, son significados absolutamente arbitrarios, porque los cuellos estrechos o los cuellos anchos, los estampados en sí mismos, no tienen absolutamente ningún significado objetivo, tienen que ver con lo que se decida que va a ser la moda ese año. Entonces, esta consideración tan estrictamente convencional del signo pone de manifiesto que el proceso de la significación es realmente una ficción, es algo falso, es puro artificio.
De esta manera, Roland Barthes equipara también el lenguaje de la moda al lenguaje de la literatura y considera ambos como procesos de significación en los que se genera un desplazamiento perpetuo del significante, y es ese movimiento significante de un significante a otro, que se comporta de nuevo otra vez como el inconsciente, lo que está generando el mensaje, y de ninguna manera se apoya en ningún tipo de significado objetivo, y por lo tanto tampoco se puede apoyar en un autor como fuente de significado, en un sujeto como fuente de significado. Ya a principios de los años 60, Roland Barthes escribe de la obra al texto y contrapone los dos conceptos. Para él, la obra constituye un ejercicio que mantiene la idea tradicional de significado como un significado objetivo, como un contenido que realmente existe. Por lo tanto, las obras son clasificables, se pueden clasificar temáticamente, se pueden clasificar en géneros, y luego tenemos la otra parte del discurso, que es el texto, y que se comporta algo así como una línea de fuga, como diría Deleuze, en el sentido de que va a ir escapando a toda clasificación y va a ir cuestionando el propio concepto de sentido. ¿Cómo? Pues a través de ese desplazamiento sistemático del significante. El texto, por lo tanto, es una cuestión de significante, mientras la obra era una cuestión de significado. ¿Qué pasa cuando el significante se desplaza sistemáticamente en un sistema de diferencias, en un sistema de huellas? Pues que el significado se dispersa completamente y se pone en cuestión, obviamente, el propio concepto de significado. De nuevo, por lo tanto, tenemos un discurso con un significado no solamente ya ambiguo, sino completamente disperso, que, como digo, cuestiona la propia idea de significado en sí misma, y por otro, un lenguaje que una vez más solamente puede hablar de sí mismo, ser autorreflexivo, porque ya no, desde Blanchot no tiene vínculo con la realidad, y desde Roland Barthes tampoco hay un origen del lenguaje que sea el significado objetivo o un contenido real, porque el significado es pura convención y no existe. Las consecuencias son evidentes. La primera es, como digo, la ausencia de origen en un texto. No hay origen porque no hay significado, y no hay origen porque no hay un sujeto que pueda controlar o que se imponga al código, que se imponga al lenguaje. Esto, vuelvo a repetir, que tiene su origen en el inconsciente, concretamente en la idea de Lacan, de que el inconsciente se comporta como un lenguaje, y supone que el sujeto es el código el que se impone al sujeto y no el sujeto el que controla el código. De esta manera, Roland Barthes también tiene un artículo muy famoso que se titula La muerte del autor, como institución, pero también como sujeto, en la medida en que el sujeto ya no es una fuente de significado, ya no es el que genera el significado, al revés, el significante se le impone y el sujeto, de alguna manera, tiene que adaptarse a ese código impuesto para expresar cosas que desde el inconsciente son tan profundas que ni siquiera él mismo es consciente de que quiere explicarlas, y que se consideran básicamente una energía y en ningún caso un contenido. Esto nos va a llevar hacia el fin de la idea de literatura como algo específico, porque esto lo comparten básicamente todos los textos y todos los discursos, esta ausencia de origen, por más que en la literatura se ponga más de manifiesto, ya la idea del texto como revolución. ¿Por qué? Porque esta manera de comportarse del significante lo que produce es una alteración del comportamiento habitual del código, de la idea que nosotros tenemos del lenguaje como una cosa que sirve para expresar un sentido. Esta manera de comportarse del significante altera la forma de entender tradicional del código, y por lo tanto tiene una capacidad de revolucionaria en el momento en el que cuestiona el código, y a través de eso cuestiona todo lo que es el orden simbólico, como diría Lacan, o el orden, podemos decir, establecido institucional. Bien, esta idea de revolución textual la vamos a ver sobre todo en una autora como Julia Kristeva, que nuevamente es una autora con una trayectoria muy amplia, y de la que vamos a tratar solamente un par de cositas que nos interesan para seguir profundizando en el concepto de la literatura. Para Julia Kristeva, que es una autora que parte de la semiótica estructural, exactamente igual que Roland Barthes, y tiene esta idea también de la textualidad más allá de la obra.
Lo que se produce en el lenguaje no es un proceso de significación, sino un proceso de significancia. Es la palabra que ella utiliza para hablar de este desplazamiento del significante en contraposición a la idea de un significado que preexiste al código. De esta manera, igual que en los sueños, como hemos dicho, hay una realidad latente que no se conoce porque hay un montón de lenguajes, de imágenes que nos llevan a ella y que son sucesivas, y la realidad latente se encuentra en un lugar muy profundo, ocurre exactamente lo mismo en la literatura. Este desplazamiento del significante, que se equipara desde Lacan al desplazamiento que tiene lugar en el lenguaje de los sueños o en el lenguaje del inconsciente, es lo que para Kristeva es la significancia, la dispersión del significante. Y ella considera que la semiótica no se ocupa de este tipo de lenguajes, no se ocupa del lenguaje de los sueños y por lo tanto no se ocupa tampoco del lenguaje literario. Ella considera que hay que crear una nueva ciencia que es el semanálisis, para el estudio de este diferencial significante que es básicamente lo que constituye el desplazamiento que ya veíamos en Roland Barthes. Dentro del semanálisis, para analizar el texto o para un poco identificar qué es la especificidad de la literatura, Julia Kristeva considera que el texto tiene dos dimensiones distintas, que son el fenotexto y el genotexto. El fenotexto sería una suerte de texto superficial, la superficie textual, y el genotexto es lo que bulle por debajo del texto. Y la idea del genotexto básicamente son las posibilidades de ser que tiene el texto. Si en el lenguaje habitual, comunicativo, las posibilidades del mensaje que están subyacentes en el genotexto tienen que concretarse en una, es decir, en una superficie que es el fenotexto y que es una superficie unívoca, que solamente tiene un sentido. Es el caso, por ejemplo, del enunciado del señor se cayó en el agujero, o de quiero una Coca-Cola, o cualquier mensaje que la vida cotidiana quiera comunicar una cosa. Digamos que todas las posibilidades se concretan en la superficie fenotextual y entonces comunican un sentido, simplemente. En cambio, en el lenguaje literario ocurre algo muy curioso, y es que todas las posibilidades del genotexto, de alguna manera, que están contenidas en el genotexto, salen a la superficie y pueden ser percibidas por el receptor, coexisten al mismo tiempo y en el mismo enunciado, de manera que los enunciados literarios no cumplen de ningún tipo de principio que tenga que ver con la lógica, ni el principio de no contradicción, por ejemplo, ni tampoco se someten al criterio de verdad o falsedad, porque coexisten muchas posibilidades de ser en el propio enunciado. Dice Julia Kristeva que el fenotexto de alguna manera estalla en múltiples pedazos por la irrupción del genotexto, por la interacción de esos elementos no significativos o diferencias que constituyen el significante o el diferencial significante y que habitualmente se encuentran en el fondo del genotexto, pero que en el caso del texto literario acceden a la superficie. De esta manera, Julia Kristeva concreta esta idea de desplazamiento del significante, rompe de nuevo con la idea del significado y, de alguna manera, también supone la destitución del autor. ¿Por qué? Porque si el genotexto, que es lo que emerge o sale a la superficie en la literatura, es una multiplicidad incontrolable de posibilidades textuales, no, de ninguna manera puede haber una fuente única que sea el sujeto, es decir, no puede el genotexto depender de una figura, de una conciencia, de un sujeto, porque es tan múltiple, tan disperso y tan dinámico que es imposible que tenga una fuente, que tenga un origen. De nuevo, esta dispersión del significado a través del desplazamiento del significante o de la irrupción del genotexto en el fenotexto obviamente tiene una fuerza subversiva que, en la medida en que es capaz de destruir el código tal y como lo utilizamos habitualmente, un código sobre el que desde Lacan se han construido las instituciones, se ha construido la ideología, se ha construido el Estado, bien, pues en la medida en que el lenguaje literario tiene la capacidad de romper esa forma de entender el código, tiene capacidad también de romper el orden establecido y el orden institucional. De esta manera, Julia Kristeva va a tener una proyección muy importante, por ejemplo, en movimientos como la teoría literaria feminista, de los que nos vamos a encargar en la segunda parte del curso. De ahí que ahora podamos empezar a hablar, en vez de literatura, de revoluciones textuales. Bien, pues con este tema hemos terminado lo que es la teoría del curso
Y a continuación, el siguiente vídeo, el último, vamos a resumir un poquito las conclusiones que podemos sacar de este enunciado, de esta pregunta que hemos articulado desde el principio, de qué hablamos cuando hablamos de literatura, y vamos a dar paso a la segunda parte del curso, esperando que lo sigáis y que os interese. Muchas gracias.